Buenos Doc- días. Doctor Washington, buenos días. ¿Cómo le va, doctor Andrade? Bien, muchas gracias y pidiendo disculpas. Estamos en una audiencia judicial y el registro demoró un tanto y por eso no me pude conectar, además de otras entrevistas que en ese momento me correspondió dar. Así que pido disculpas a la audiencia y a ustedes también, pero estamos listos a atender sus inquietudes. No se preocupe. Doctor Andrade, a ver, vamos directo a lo que nos concierne. Caso OCP. Se habla de que hay una prórroga actualmente que ha estado impuesta por el presidente Daniel Noboa y esta prórroga tiene grandes implicaciones en la economía del Ecuador. ¿Por qué ustedes afirman esto? ¿Qué es lo que ha sucedido? Tengo entendido, y me corrige usted, que en el tema del oleoducto del crudo pesado, estas grandes tuberías, se hizo eh, con una alianza público-privada o no fue alianza público-privada, me va corrigiendo. No, seguro Noris. El tema ya es de larga data, es decir, el contrato se licitó en el 99, se firmó el contrato de concesión para la construcción, o sea, es una forma de concesión en el año 2001 y se terminó de construir en el 2003. Más o menos para que entienda el público, la modalidad fue al estilo de la modalidad del Canal de Panamá, es decir, hubo una inversión económica por parte de empresas de un consorcio de empresas petroleras privadas a cambio de que se les permitiera operar y explotar, ¿no es cierto?, por un tiempo determinado y al cabo de ese tiempo de explotación del OCP corresponde que pase la propiedad y toda la infraestructura funcionando al Estado. En este caso del OCP, el costo inicial fue de 899 millones. Con esa oferta ganaron ese consorcio, pero luego terminó costando 1.500 millones de dólares aproximadamente. Como ustedes se dan cuenta, ya desde ahí hubo un sobreprecio. Y esto hizo de que el tiempo de explotación por parte del consorcio suba a 20 años, 15 años para que recuperen las inversiones, o sea, los 1.500 millones de dólares y otros 5 años adicionales para que tengan utilidad, más allá de que el Estado no les garantizaba la utilidad. Es esa la razón por la cual el OCP ha producido, desde que empezó a funcionar, más de 2.500 millones de dólares. Lo grave de todo esto es lo que nosotros le indicamos. Si es que este rato el OCP ya le correspondería al Ecuador desde el 20 de enero del 2024, según el contrato, según la ley, según el decreto de autorización 969. Sin embargo, hasta el momento no se lo revierte, no se lo traslada al Estado ecuatoriano para que empiece a beneficiarse de las rentas. Esto es lo grave, ¿por qué? Han habido prórrogas ilegales al contrato, la última está hasta el 30 de noviembre y hasta ahí ya tenemos más de 120 millones de pérdidas para el Estado. Lo grave de todo esto es de que sabemos que hay un borrador que se establecería una prórroga de 10 años, con lo cual el Ecuador terminaría perdiendo aproximadamente más de 1.500 millones de dólares en los próximos 10 años, plata que necesitamos para el desarrollo y que le correspondería al Estado ecuatoriano. Pero eso ya no es prórroga, es casi que un nuevo contrato, pues. O sea, 10 años. No, lo que pasa es que eso es, a ver, esta es la idea que nos quieren vender. Y de concretarse esto sería uno de los mayores atracos del siglo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el contrato establece claramente lo siguiente: es obligación del consorcio transferir las acciones y toda la infraestructura funcionando sin costo para el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier situación que se haya presentado es obligación de la empresa. Si es que por la erosión en el oriente, la erosión regresiva, ¿no es cierto?, pues, del río Coca, afecta a un tramo, eso es una falla de diseño. Y finalmente, como en el contrato se establece de que el Estado no le garantiza rentabilidad a la empresa, ni y también que tiene que devolver funcionando, es obligación, si es que se tiene que hacer una variante, tiene que ser a costa del consorcio que ha ganado tanto dinero. Pero ese es el pretexto que se pretende utilizar aquí, indicando de que el
Estado no tiene plata para hacer la variante, ellos van a invertir y a pretexto de eso quieren prorrogar por 10 años más. Yo le Yo- pregunto, doctor Andrade, pongámonos en el escenario en el que OCP revierte al Estado ecuatoriano todo el tema del manejo y la administración. ¿Quién lo asumiría? Petroecuador. Desde luego, Petroecuador o la posibilidad es de que la compañía OCP Ecuador SA se convierta en una EP y con el mismo personal siga funcionando. Lo importante es que toda la infraestructura y todos los beneficios que el OCP da ya serían íntegramente para el Estado. Y principalmente son de dos clases. La una es que Petroecuador paga una tarifa preferencial, sí, ¿no es cierto? Ya dejaría de pagar esa tarifa preferencial porque sería, es decir, es nuestro tubo. Y la otra es que cobraríamos nosotros las tarifas a las empresas petroleras que extraen nuestro petróleo desde el oriente. Ustedes noten, incluso con el aditamento de que en las últimas semanas el OCP empezó a transportar petróleo peruano del bloque 95 del nororiente de Perú de la compañía Petrotal. Es decir, tenemos nosotros una potencialidad, pero aquí, si es que realmente nuestros gobernantes se pusieran la camiseta del Ecuador y actuaran en sentido de país, de patria, que el OCP es tan estratégico que nos permitiría inclusive compensar, regular estas diferencias y estas pérdidas que a veces tenemos en la explotación de los contratos petroleros, si me explico. Es decir, nosotros podemos regular vía imposición de las tarifas, ¿no es cierto?, compensar lo que nosotros perdemos muchas veces en varios contratos en que nos toca subsidiarles para que saquen nuestro propio petróleo. Entonces, esto es un tema de país y creo que debemos llamar a la conciencia de toda la ciudadanía para defender nuestro patrimonio. Washington, doctor Andrade, le preguntaba a manos de quién pasaría, porque dentro del discurso generalizado que se habla, sobre todo en sectores estratégicos, mucho se dice es que el Estado en este momento no está listo o no está preparado para asumir la responsabilidad, una responsabilidad de tal magnitud. Por ejemplo, le pregunto, ustedes, con todos los estudios y el levantamiento de información que tienen, ¿está Petroecuador listo para poder asumir la responsabilidad de la administración del OCP? A ver, esta discusión no es nueva en el Ecuador. Hay que recordar que ya en la década de los 70, cuando se construyó el SOTE en idéntica modalidad, ¿no es cierto? La discusión era y las empresas petroleras. No había tantos medios de comunicación y redes sociales, y entonces la discusión era si es que el Estado ecuatoriano en ese tiempo, a través de CEPE, luego que se convirtió en Petroecuador, estaba en condiciones de administrar el SOTE, que es otro oleoducto, ¿no es cierto? El primer oleoducto. Entonces, ahí se determinó y CEPE, luego Petroecuador, demostraron que pudieron administrar óptimamente el SOTE. El SOTE es un caso exitoso de administración de un oleoducto, tanto así que se preveía que debía tener un tiempo de vida útil y Petroecuador, en conjunto con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, han prolongado el tiempo de vida útil de manera extraordinaria del SOTE. Es el mismo caso. El OCP tiene toda la infraestructura y todo el personal está capacitado y tranquilamente puede pasar a administración del Estado. Lo que ocurre, sí, y en eso estamos de acuerdo, es que hay que implementar controles para que no se genere corrupción y eso hay que hacerlo siempre, no solo en este caso, sino siempre. Es decir, cabe la posibilidad de que estableciendo mecanismos de control, esta empresa produzca y sea una de las que mayor produzca para el Estado ecuatoriano en beneficio de toda la población. Doctor Andrade, y esto también implicaría la oportunidad para tecnificar y modernizar todo o sea, Petroecuador en general, porque una de las cosas, y aquí ya esto lo asumo yo y le pregunto, una de las cosas que ha hecho que existe un retraso completo en en distintos sectores del Estado, sobre todo estratégicos, es la falta de tecnificación, pero porque al endilgarle la responsabilidad a un tercero, el Estado se queda sin esa posibilidad de avanzar.
Bueno, hay que decir una cosa. Se está produciendo una suerte de autosabotaje en Petroecuador y en toda la industria petrolera que maneja el Estado. ¿Cuál es el propósito? El propósito es privatizar, ceder a la empresa privada, ¿no es cierto? A pretexto de que ellos pueden hacer inversión. Cuando se ha demostrado, y así lo dice el representante de los trabajadores petroleros de ANTEP, David Almeida, y por eso está siendo perseguido, él lo explica técnicamente, él debe ser uno de los mejores técnicos en materia, en esta materia, en materia petrolera, en el Ecuador. Él dice que, por ejemplo, los campos, varios de los campos tienen el personal capacitado. Lo único que necesitan es, como en este sector se requieren, es realizar inversiones. Y Petroecuador tiene el presupuesto para aquello. Sin embargo, por disposiciones superiores, no se da el presupuesto para que se haga esta inversión en tecnificación, en mejorar, para subir los niveles de producción. Y lo que se pretende es sabotear, autosabotear, para decir que no tenemos la capacidad de hacerlo. Sin embargo, todos nuestros técnicos, el personal humano y todo el conocimiento está como para que podamos hacerlo. Si no, solamente revisemos, las mayores empresas petroleras del mundo son estatales a nivel mundial. Y eso es una estadística que marca. ¿Por qué en el Ecuador? ¿Por qué en el Ecuador no podemos cargarnos de ese amor por la patria y decir nosotros podemos hacerlo? Invirtamos lo que tengamos que hacer. Y por supuesto, no nos cerremos a la inversión privada, pero démosle, ¿no es cierto?, los campos que son más difíciles, los campos que hay que hacer exploración y todo eso. Entonces, es otra visión la que tiene que desarrollarse. No obstante, por esto que se convierte en negocios, y ya sabemos cuál es el contexto en que se está manejando este rato lo público, el que está con una línea muy delgada separado de lo privado, tanto así que que uno de los representantes de uno de los mayores grupos económicos acá en el Ecuador está gobernando. Y esto hace que se den casos de contratos ligados al Estado, ¿no es cierto?, con lo público. Y aquí, evidentemente, cuando uno ve que todas estas decisiones y se manejan fuera del país, se manejan en Miami, se toman estas decisiones, ¿a quién termina beneficiando? Termina beneficiando a los grupos económicos de poder, ¿no es cierto?, ligados en este momento a la política ecuatoriana. Esto es lo que está ocurriendo, es sumamente grave y creo que el pueblo, la gente, debemos de tomar conciencia de aquello. Doctor Andrade, usted mencionaba a David Almeida. Él ha hecho públicamente denuncias respecto a este tema y sobre todo ha hablado mucho del campo Sasha. ¿Qué pasa allá? Y cuál sería un poco, qué significaría para el país entregar el campo Sasha a manos privadas. A ver, David Almeida está siendo perseguido, literal y figurativamente, por esta razón. No obstante, ha trascendido incluso un video de cómo le abren un proceso disciplinario, violando su derecho a la libertad de expresión, porque él está hablando y cumpliendo lo que dice el estatuto de la asociación, los fines de la asociación, que es defender los derechos de los trabajadores, defender el patrimonio del Estado. Él está cumpliendo con aquello y tratan de silenciarle, ¿cómo? Abriéndole un proceso administrativo sancionatorio que en el marco del contrato colectivo tiene una primera fase que es en el Comité Obrero Patronal. Esto es un tema netamente laboral. Pero, oh sorpresa, van con el patrullero, con guardaespaldas, los funcionarios a la casa de él a acosarle, ¿no es cierto?, a intimidarle con la policía, a notificarle con un proceso que debería ser notificado incluso por correo electrónico. Ustedes noten lo grave de esto. Y claro, se le endilgan conductas como que él hubiera publicado información confidencial, cuando él lo que se ha referido básicamente de la información pública que deviene de las propias declaraciones de los funcionarios de este gobierno y claro, del entorno de lo que está ocurriendo. Él se ha pronunciado justamente sobre el campo Sacha, él ha dado una explicación técnica de que es uno de los mejores campos, ¿no es cierto?, para del Ecuador y que no se está realizando la inversión. ¿Qué está decir, declarando que atente a la confidencialidad? ¿Qué está declarando David Almeida o faltando a la verdad? Este es un derecho de libertad de expresión y además está garantizado
por los tratados internacionales como con la OIT, por ejemplo, que determina que la libertad sindical implica también una libertad de expresión, de representación a los asociados, ¿no es cierto?, en los diferentes comités de empresas, sindicatos o asociaciones. Y eso es lo que está haciendo David Almeida. Por lo tanto, es claramente una persecución. Tal como lo ha indicado en múltiples entrevistas David Almeida, sería muy grave para el Ecuador que se pretenda privatizar, ¿no es cierto?, trasladar a decir al sector privado petrolero la administración de este campo, porque este es uno de los que mayor, es decir, produce rentas para el Estado. ¿Administrado por quiénes? Por Petroecuador. Si es que esto se hace, es decir, se compartirían las ganancias del mayor campo petrolero con la empresa privada, sin tener ninguna base técnica ni económica para aquello. Ok, listo, doctora Andrade. Le agradezco mucho la entrevista y me quedo con esta parte de que hay que generar conciencia en la ciudadanía, nosotros como ciudadanos, sobre cómo los recursos públicos naturales del Estado, que en este momento nos han dicho que lo que más necesitamos es plata, quieren ser privatizados y eso significaría, más allá de que sí tenemos las posibilidades de administrarlo nosotros mismos, una pérdida enorme para el país. Bueno, les agradezco mucho a ustedes. No tuvimos la suerte, yo les llamo suerte, si es que nos hubiera llamado algún funcionario bravucón a interrumpir la entrevista. Ojalá hubiera sido así, que intentara desmentir lo que nosotros estamos diciendo con todo el sustento legal. Gracias a ustedes y siempre a las órdenes, ¿no? Gracias, Washington. No creo que se atreva, pero bueno, por acá andamos. Un abrazo, gracias. Bueno, ahí estamos listos para responderle. Gracias. Buenos días. Señores, bueno, fue el doctor Washington Andrade. El doctor Andrade es conocido por ser defensor de varias causas importantes en las que ha logrado, recordemos, fue abogado de los ex trabajadores de Cervecería Nacional y bueno, ahora dentro de muchos de esos casos está defendiendo el tema del retorno, la reversión al estado del oleoducto de crudo pesado.